Shabbat Shalom, amados hermanos, damos gracias a nuestro buen Dios por el privilegio que nos da de tener su palabra nuevamente con nosotros y poder estudiar esta palabra maravillosa, bendita, que llega a nuestras manos, a nuestro corazón, a nuestra mente, para que podamos vivir por ella. Bendecimos al Señor por darnos el privilegio de pasar nuevamente por esta parashá Be'alotcha. Esto es cuando hicieres subir. Esto es, está en el libro de Bamidbar, capítulo número 8, al capítulo número 12, verso 16. Así que tenemos la bendición de estar nuevamente acá y vamos a disfrutar entonces de este tiempo tan especial. Esta parashá empieza con el encendido de las lámparas, después la purificación de los levitas, la jubilación, por decirlo así, de los levitas, el recuerdo también de guardar la Pascua, de cumplir la Pascua del Señor, y también pues la guianza del Señor en el desierto por pues el Eterno. Así que qué bendición, amados hermanos. Aquí el capítulo número 8 empieza entonces, dice: entonces el Señor habló a Moshe diciendo: habla a Aarón y dile, cuando pongan las lámparas, las 7 lámparas alumbrarán al frente del candelero. Dice, y así lo hizo Aarón. Puso las lámparas al frente del candelero como el Señor le había ordenado a Moisés. Y esta era la hechura del candelabro de oro labrado a martillo desde su base hasta sus flores, su obra labrada a martillo según el modelo que el Señor le mostró a Moisés. Así hizo el candelero. Este es el primer tema, ¿verdad? El nombre de la parashá, desde sus primeros versos, es cuando levantes, cuando pongas. Esto es, ¿verdad? El encendido de la menorá es muy especial. La instrucción con relación a la menorá, dice que debe alumbrar hacia el frente. Vemos la luz ya no alumbra entonces hacia atrás, sino que el pasado prácticamente queda atrás. Esto es lo que infiere esa parte. Nada podemos hacer en realidad por el pasado, o sea, bueno o malo, el pasado se quedó atrás. No necesitamos más lumbrera para ver hacia atrás, sino que debemos ver nosotros hacia adelante, donde está nuestro caminar hacia el reino del Eterno. Por eso es de que el salmista, incluso en el Salmo 4 o 6, dice: muchos dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza, oh Señor, sobre nosotros la luz de tu rostro. Entonces es importante como es de que el Señor está delante de nosotros y nosotros debemos ver hacia el frente. En la primera carta del apóstol Juan, también los versos del 1 al 6, dice: lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que han palpado nuestras manos acerca del verbo de vida. Pues la vida fue manifestada y nosotros la hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Dice, lo que hemos visto, oído, eso proclamamos también a vosotros, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y en verdad vuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Yeshua HaMashiach. Os escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea cumplido. Y este es el mensaje que hemos oído de Él y que os anunciamos. Dios es luz, imagínense, y en Él no hay tinieblas alguna. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos, dice, y ya no practicamos la verdad. O sea, muy especial este texto que acabamos de leer aquí en la primera carta de Juan, como él lo revela de esa manera, cómo entender realmente esa luz maravillosa que llega y llegó a nuestras vidas para que nosotros pudiéramos tener esa salvación tan grande. Vamos a ver la exhortación también a través que hace el Señor en el libro del profeta Isaías, capítulo número 2, versos del 1 al 6, dice: lo que vio Isaías, hijo de Amós, concerniente a Judá y Jerusalén. Dice: y acontecerá en los postreros días que en el monte de la casa del Señor será establecido como cabeza de los montes. Se alzará sobre los collados y confluirán a él todas las naciones. Vendrán muchos pueblos y dirán: venid, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que nos enseñe acerca de sus caminos y andemos, dice, en sus sendas. Porque de Sión, dice, saldrá la Torá, y de Jerusalén la palabra del Señor.
Juzgará entre las naciones y hará decisiones por muchos pueblos. Forjarán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en podaderas. Dice, no alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Casa de Jacob, venid y caminemos, dice, a la luz del rostro del Señor. Ese es el anhelo que el Señor tiene también para nosotros. Finalmente aprendamos a caminar a la luz, al rostro de la luz del Señor. O sea, ciertamente dice, has abandonado a tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres, dice, del oriente. Son adivinos como los filisteos y hacen tratos con sus hijos extranjeros. Lo que dicen, miren, desaparezcan todo esto de sus vidas y finalmente caminemos a la luz del rostro del Señor. O sea, lo interesante es de que el caminar a la luz del rostro del Señor habla aquí en esta parte, en el final del verso 3, dice, andemos en sus sendas, porque de Sión saldrá la Torá, saldrá la ley, y de Jerusalén, dice, la palabra del Señor. O sea, nos está motivando para retornar, para venir al Señor y finalmente, pues, caminar en Él. Así que la luz de la menorá, amados hermanos, de acuerdo a lo que leímos nosotros acá, alumbra hacia adelante, porque adelante está el camino donde se debe andar. Y es la menorá, ¿verdad?, la que da claridad para ellos, porque la menorá es una gran lámpara, luz, ¿verdad?, que saca fuera, o echa fuera la oscuridad. Y esto vemos, si lo vemos en relación a nosotros, ¿verdad?, encontraremos primero lo que dice Apocalipsis 1:20. Dice, en cuanto al misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y de los 7 candelabros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candelabros son las 7 iglesias. O sea, ¿por qué el Señor pone como símbolo de las iglesias, las congregaciones o comunidades, como queramos llamarle nosotros, una menorá? Porque manda a alumbrar, manda a marcar un camino. O sea, esto es una señal importante, poner la luz para que el hombre pueda ver la luz desde lejos y de esta manera se pueda guiar. Y eso es lo que también nos enseña el Evangelio de Mateo, capítulo número 5, versos 14 al 16. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende, dice, una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, dice, y alumbra a todos a los que están en la casa. Así brille, dice, vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, la intención es de que finalmente seamos luz, esa luz al mundo, ¿verdad?, para que todo el mundo la vea y que sirva como una señal especial en nuestra vida y ser lo que el Señor quiere que seamos. Así que esto es interesantísimo para nosotros, es de comprender, entender el mensaje acá, el modelo, ¿verdad?, de las comunidades, de la iglesia como tal, es la menorá, porque el Señor nos manda a brillar, nos manda el Señor a mostrar su luz, a reflejar esa luz que Él ha puesto en nosotros. Así que a esta parte que hemos visto, le sigue ahora la purificación de los levitas, y cuyo ritual incluía muchas cosas como estas. De nuevo el Señor habló a Moisés diciendo, toma de entre los hijos de Israel a los levitas y purifícalos. Así harás con ellos para purificación, dice, rociarás sobre ellos agua purificadora y que ellos hagan pasar una navaja sobre todo su cuerpo, laven sus ropas y quedarán purificados. Tomarán entonces un novillo con una ofrenda de cereal de flor de harina mezclada con aceite, y tú tomarás otro novillo como ofrenda por el pecado. Y harás que se acerquen los levitas delante de la tienda de reunión, reunirás también a toda la congregación de los hijos de Israel y presentarás a los levitas delante del Señor, y los hijos de Israel pondrán sus manos sobre él. ¿Verdad? Esto es para que ellos puedan cumplir el ministerio del Señor. Y el verso 14 dice, así separarás a los levitas de entre los hijos de Israel, y los levitas serán míos. Entonces, dentro de los rituales especiales, aquí en esta parte dice que había que rociar sobre ellos agua purificadora,
Era un agua especial preparada para el tiempo en que esto se entiende como un baño ritual, aunque pudo haber incluido posteriormente el agua de la vaca alazana, tal como hemos visto en otras oportunidades. Ahora, importante, dice, hacer pasar navaja sobre todo su cuerpo. O sea, esto no era algo normal, pero era un proceso que también cumplía el leproso, si ustedes se recuerdan, ya que para servir al Señor se necesita de un verdadero nacimiento. O sea, ¿cómo nacen las personas, verdad? Que salen del vientre, salen completamente con una piel suave, limpia, sin vellos, ¿verdad? Son raros los que nacen ya con vello, pero es interesante, ¿verdad? Que es necesario el nuevo nacimiento y como consecuencia pues de eso se hace este ritual, ¿verdad? Sabiendo de la contaminación que existe hoy día en la humanidad. Y para el tiempo de esta purificación que ocasionó pues este ritual, también pues vemos de que todo esto pudo haber sido consecuencia también de la contaminación que se diera por la situación del becerro de oro y el evento también de Baal Peor, ¿verdad? Sí, ahí hace una referencia también el Salmo número 106, versos 24 al 30, que dice: ¿qué fue lo que hicieron ellos? El salmista da una narración con relación a esto. Dice: aborrecieron la tierra deseable. Dice: no creyeron en su palabra, sino que murmuraron en sus tiendas y no escucharon la voz del Señor. Por tanto, les juró, dice, abatirlos en el desierto y esparcir su simiente entre las naciones y dispersarlos por las tierras. Esto fue lo que sucedió, de acuerdo a lo que vimos. Se unieron también a Baal Peor y comieron sacrificios ofrecidos a los muertos. Dice, le provocaron pues a ira con sus actos y la plaga se desató entre ellos. Entonces Finés se levantó, intervino, ¿verdad? Y cesó la plaga. O sea, este es pues una referencia que tenemos como para que podamos entender nosotros el grado de contaminación y del por qué fue que se dio toda esta parte. Así que eran presentados delante del Señor dedicados y el pueblo, dice, imponía sus manos. O sea, también ellos participaban en el cuidado y en la dedicación de los levitas para con el Señor. Esto pues era presentados como ofrenda mecida. De hecho, la tradición cuenta que la dedicación incluso era personal y que Aarón los cargaba incluso y los mecía delante del Señor. Imagínense ustedes, ¿verdad? Si esto fue así, pues era un acto muy, muy especial. De esta manera, los levitas entonces fueron tomados, ¿verdad?, en lugar de los primogénitos, y sus servicios estaban de entre 25 y 50 años de edad. Después de esto, ellos eran jubilados. Ahora, no eran jubilados completamente, ellos podían tener otras tareas, pero no como principales, ¿verdad?, sino que este esfuerzo lo llevarían ahora los más jóvenes. Así que es interesante, eso tiene el capítulo número 9 del libro de Bamidbar, y vamos a ver, el capítulo número 8, y vamos a ver un poco acerca de lo que dice el capítulo número 9. El capítulo número 9 empieza con la celebración de Pesaj, o sea, la instrucción de celebrar Pesaj. Dice: el Señor habló a Moisés en el desierto del Sinaí en el primer mes del segundo año, o sea, este es el mes de Nisan, ¿sí?, en la salida de la tierra de Egipto, diciendo que los hijos de Israel celebren la Pascua en su tiempo. El día 14 de este mes, al atardecer, la celebraréis a su tiempo señalado. Y dice: y celebraron la Pascua, verso 5, y celebraron la Pascua en el mes primero, en el día 14 del mes, al atardecer, en el desierto de Sinaí, tal como el Señor había ordenado a Moisés. Recuerden, esta era la segunda Pascua. La primera fue cuando ellos salieron de Egipto. Pero miren lo que pasa aquí en el verso 6. Pero había algunos hombres que estaban inmundos por causa de una persona muerta, y no pudieron celebrar la Pascua aquel día, y vinieron ante Moisés y Aarón aquel día, y aquellos hombres les dijeron: aunque estemos inmundos por causa de una persona muerta, ¿por qué se nos impide presentar la ofrenda el Señor a su tiempo señalado entre los hijos de Israel? Dice: entonces Moisés le dijo: esperad y oiré lo que el Señor ordena acerca de vosotros. Y entonces dice
habló el Señor a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel, diles: si alguno de vosotros o de vuestros descendientes está inmundo por causa de un muerto o anda de viaje lejos, puede sin embargo celebrar la Pascua al Señor. ¿Cómo? La celebrarán, dice, a los 14 días del segundo mes, al atardecer. La comerán con pan sin levadura y hierbas amargas. Verso 13. Pero si alguno está limpio y no anda de viaje, deja celebrar la Pascua, esta persona será cortada de entre su pueblo, porque no presentó la ofrenda al Señor a su tiempo señalado, ese hombre ha pecado. ¿Qué lecciones importantes sacamos acá de esto? Primero, nos ubica en el tiempo, es el segundo año, el primer mes es el mes de Pesaj, dijimos, es Nisan, ¿verdad? Es la segunda Pascua a celebrar, y quizás por estar en el desierto, el pueblo que salió de Egipto pudo haber pensado de que ese Pesaj era solamente para ese evento, pero no, o sea, en realidad era necesario, ¿verdad?, que se empezara a celebrar Pesaj. ¿Por qué? Porque Pesaj va más allá de lo que ellos mismos percibieron o imaginaron en el primer evento de Pesaj cuando fueron liberados de Egipto. Algunos estudiosos aquí en esta parte creen que esta narración no está siendo dada en el tiempo en que se describe. Sin embargo, pues no pareciera ser así de acuerdo a cómo está escrito, ¿verdad?, y cómo está aquí en esta parashá. O sea, datos de la Pascua y su importancia de acuerdo a sus instrucciones aquí en esta parte, dice que debe ser a su tiempo señalado. Implica entonces que ese tiempo que el Señor ha señalado tiene un mensaje para el futuro en la fecha que se está dando. De hecho, sabemos de que en esa fecha fue sacrificado también el Señor Yeshua como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todo esto, amados hermanos, era para mantener vivo y vigente el mensaje que comporta, ¿verdad?, Pesaj en su cumplimiento, ¿verdad?, hasta el tiempo del Mesías Yeshua. De hecho, el mensaje no es solo para la liberación de Egipto, sino para toda la historia por venir, porque está establecida como estatuto perpetuo, lo que implica que sería para siempre, ¿verdad? Y que siempre se hablaría también del mensaje de Pesaj, del sacrificio de Mashiach, tal como sucede hasta el día de hoy. Entonces, de acuerdo a sus ordenanzas y sus estatutos, ¿verdad?, dice que debe celebrarse en base a eso, sus ordenanzas y sus estatutos. Eso implica que la elección del Cordero, su cuidado, su sacrificio y el trato de su sangre debían de ser con las fechas y los cuidados previstos por el Señor, tal como sucedió en el primer Pesaj. Miren lo que dice aquí en Números 9, 6 al 14, que ya lo leímos, y cómo lo establece esta parte. Nos dice que algunos estaban contaminados por haber tocado un cadáver y necesitaban purificarse. Sin embargo, el énfasis aquí en esta parte es de que ellos manifiestan el deseo de cumplir con Pesaj el mandamiento del Señor. ¿Qué fue lo que hizo el Señor entonces aquí en esta parte? Lo que el Señor hizo aquí en esta parte precisamente fue que les otorgó un periodo más de gracia a causa de su propia inmundicia. O sea, el Señor extendió su misericordia, pero si nos damos cuenta, siempre fue sobre el estatuto de Pesaj. O sea, lo que implica que toda extensión de misericordia de la que hemos gozado a lo largo de nuestra vida es a causa del sacrificio de Mashiach. Esto es una verdad, o sea, eso no lo podemos nosotros obviar. ¿Qué implica esta solicitud de ellos? Lo que implica esta solicitud de ellos es que ellos habían comprendido bien el mensaje que comporta Pesaj. Sabían qué era y por qué realmente estaban haciendo esto. Ya habían entendido claramente. Tenían una férrea voluntad de cumplir con lo ordenado por el Señor. Aquí se manifiesta claramente por qué se nos ha de privar de presentar al Señor, ¿verdad?, nuestras ofrendas en Pesaj. Y esto pues vemos que se ejecuta dentro del periodo de la cuenta del Omer, porque es en el segundo mes. O sea, esta segunda celebración sería en el mes de Iyar, o sea, el segundo mes. Esto es antes de Shavuot, de acuerdo a lo que leímos aquí en el verso número 11. La celebrarán a los 14 días del mes segundo, ¿verdad?
Al atardecer la comerán con pan sin levadura y hierbas amargas. O sea, esto es antes de Shavuot. Recuerden ustedes de que la cuenta del hombre es una extensión de Pesaj hasta recibir, ¿verdad?, las tablas de la Torah en el Sinaí, que posteriormente manifiesta el deseo del Señor, ¿verdad?, que fue cumplido en Hechos 2 después del sacrificio de Mashiach, ¿verdad?, que era escribir esa Torah en el corazón del hombre. De esta manera entonces se entiende que Pesaj es para todo aquel de la humanidad que quiera celebrarla dentro del rito que sigue el pueblo de acuerdo a lo ordenado por el Señor. Aquí en el verso 14 dice: y si un forastero residió entre vosotros y celebra Pesaj al Señor conforme al estatuto de Pesaj, o sea, conforme a como está establecido, o sea, él no va a inventar su propio ritual, ¿verdad?, sino que conforme al estatuto de la Pascua y conforme a su ordenanza lo hará. Tendréis un solo estatuto, y de ahí que está claro, tanto para el forastero como para el nativo de la tierra. Miren, hermanos, normalmente los hombres se acostumbran a imitar a los demás, ¿verdad?, y algunos quisieran incluso igualar a los que han tenido algún éxito en la vida a través de ciertas destrezas especiales. O sea, esto lo que provoca, amados hermanos, es de que algunos de los hombres incluso se aprovechen, ¿verdad?, de estas circunstancias, y muchos lo que hacen es de que muchas personas se someten para ser liderados por algunas personas. O sea, ¿por qué? Porque el hombre siempre está buscando, ¿verdad?, seguir a alguien. Esto es, y aunque no tengan las mejores características, estas personas que se presentan como líderes, mejores características morales, por decirlo así, ¿verdad?, se prefiere que ellos se hagan cargo. No, mejor que se hagan cargo ellos de esta cuestión, ellos pueden, ¿verdad? Y ahí es donde suceden los estragos políticos, económicos, sociales e incluso militares, porque son capaces de llevarlos a la guerra y a morir si es necesario. O sea, esto es increíble, ¿verdad?, lo que estamos viendo. De esta manera, entonces, el hombre siempre lleva prácticamente a sus conciudadanos, por decirlo así, ¿verdad?, a quererlos someter bajo su yugo, ¿verdad?, bajo su yugo, ¿verdad? Y están buscando de alguna manera algún tipo de liderazgo con la esperanza de que les mejore su condición, y no están de todo equivocados, Sin embargo, no es el hombre en quien se debe poner la mirada, porque el hombre fracasa, ¿verdad?, en su intento. ¿Verdad?, de ser guiado incluso por su hombre. Entonces, miren lo que dice entonces Jeremías capítulo número 17. Vamos allí, ¿verdad? Esto es importante. En Jeremías, busquemos ahí, por favor, el libro de Jeremías capítulo número 17. Miren lo que pasa. Acá esto es importantísimo. Jeremías 17, versos 5 al 10. Así dice el Señor: maldito el hombre que en el hombre confía y hace de la carne su fortaleza, y del Señor se aparta su corazón. Será como arbusto en el yermo y no verá el bien cuando venga. Habitará en pedregales en el desierto, tierra salada y sin habitantes. Bendito es el hombre que confía en el Señor, cuya confianza es el Señor. Será como árbol plantado junto al agua. Dice que extiende sus raíces junto a las corrientes. No temerá cuando venga el calor, y sus hojas estarán verdes. En año de sequía no se angustiará, ni cesará de dar fruto. Oigan, más engañoso que todo es el corazón y sin remedio, ¿quién lo comprenderá? Yo, el Señor, escudriño el corazón, pruebo el pensamiento, para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Ahora, esto que les estoy leyendo, amados hermanos, nos lleva entonces a ver la segunda parte, ¿verdad?, del capítulo número 9 de aquí, de Bamidbar.
¿Por qué empecé de que el hombre en realidad siempre trata de buscar el liderazgo de otras personas para someterse a ellos y ser guiados por ellos? ¿Por qué? Porque a partir del verso 15, aquí en el capítulo número 9, se establece que era el Señor quien guiaba al pueblo. Esto me encanta, dice, y el día que fue erigido el tabernáculo, la nube cubrió el tabernáculo, o sea, la presencia del Señor estaba. La tienda del testimonio al atardecer estaba sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Así sucedía continuamente. La nube lo cubría de día y la apariencia de fuego de noche. Cuando la nube se levantaba sobre la tienda, enseguida los hijos de Israel partían. Y en el lugar donde la nube se detenía, allí acampaban los hijos de Israel. ¿Quién decía cuándo y cómo? ¿Verdad? Era el Señor. O sea, Él era el que tenía el liderazgo. Dice, al mandato del Señor los hijos de Israel partían y al mandato del Señor acampaban, mientras la nube estaba sobre el tabernáculo y permanecían acampados. Aun cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo por muchos días, los hijos de Israel guardaban ordenanza del Señor y no partían, imagínense. O sea, no es bueno buscar el liderazgo del hombre y someterse a ese liderazgo. Es mejor ser guiados por el Señor. El que mejor conoce los caminos es el Señor. ¿Sí? Y Él sabe a dónde nos lleva. De esta manera, el verso 23 dice al final, al mandato del Señor acampaban y al mandato del Señor partían. Guardaban las ordenanzas del Señor según el mandato del Señor por medio de Moisés. ¿Por qué estar buscando un liderazgo en hombres? Si tenemos o podemos tener la guianza del Señor en esto. O sea, esto nos lleva a comprender esta parte que el Señor guía la marcha, marcando el camino, marcando el tiempo, la dirección y la forma en que debían de caminar, tal como hemos hablado durante las últimas 3 parashot. Dice, al mandato del Señor partían y al mandato del Señor acampaban. O sea, el Señor iba camino de 3 días buscándole el lugar para el reposo del pueblo. O sea, Él está adelante de nosotros. O sea, nosotros vamos a caminar detrás de Él. Ese camino que Él ya pasó asegura, ¿verdad?, nuestra vida, nuestra existencia, porque vamos atrás de Él. Esto es, o sea, Él ya limpió, ya allanó el camino. O sea, el liderazgo del Señor se aseguraba, ¿verdad?, pues completamente, y el liderazgo del Señor aseguraba absolutamente todo con relación a los cuidados del pueblo. O sea, miren, esto es maravilloso, o sea, es interesantísimo, amados hermanos, lo que estamos viendo. Así que no busquemos el liderazgo, no busquemos dirección en los hombres. El capítulo número 10 habla acerca de las trompetas, o sea, no es el shofar, sino son unas trompetas de plata que eran utilizadas, ¿verdad?, en su toque para anunciar algunos mensajes. O sea, cada toque tenía un mensaje específico para el pueblo, ¿verdad?, de los que pues estaban pasando, o algunas cosas, ¿verdad?, que estaban por suceder, o algunas órdenes que se daban también a través de estos toques. En realidad, pues no tenemos mayor cosa con esta parte, ni un comentario adicional con relación a las trompetas en este paso que tenemos por esta parashá. Pero vamos a hablar un poquito acerca del capítulo número 11. Dice, y el pueblo comenzó a quejarse en la adversidad a oídos del Señor, y cuando el Señor lo oyó, dice, se encendió su ira, y el fuego del Señor ardió entre ellos y consumió un extremo del campamento. Entonces clamó el pueblo a Moisés, y Moisés oró al Señor, y el fuego se apagó. Y se le dio aquel nombre, y se le dio aquel lugar el nombre de Tabera, porque el fuego del Señor había ardido entre ellos. Dice, y el populacho que estaba entre ellos tenía un deseo insaciable, y también los hijos de Israel volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos dará carne para comer? Nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto, de los pepinos, de los melones, de los puerros, las cebollas, los ajos, pero ahora no tenemos apetito. Dice, ahora no tenemos apetito. Nada hay para nuestros ojos excepto este maná. O sea, esto es interesante. No todo lo que se ve bonito delante de nosotros es comida.
De hecho, pues los expertos en marketing saben perfectamente que la comida entra por los ojos, ¿verdad? Le entró realmente a Esaú por los ojos aquel potaje rojo que él vio incluso que había preparado su hermano Jacob. O sea, es de poner atención a todo eso, amados hermanos, y ver que lo que tenemos delante de nosotros de verdad es verdadera comida. Entonces, dice, el deseo es un deseo desenfrenado. O sea, aquí dice un deseo lujurioso. En algún momento se traduce así, de esa manera. O sea, un deseo lujurioso, simplemente deseo. O sea, esto implica desear deseando. O sea, tal vez es un juego de palabras, ¿verdad? Que nos ayuden a comprender esto. Dice desear deseando. Esto quiere decir desear sin sentido. O sea, es un deseo insaciable que molesta. Y eso molestó al Señor. O sea, es un deseo insaciable que molesta. Molestó al Señor porque no había razón de ellos. O sea, era un deseo maligno, como les dije, lujurioso, porque incluso no querían trabajar. O sea, eso es lo que está pasando acá y eso es lo que se trata de explicar aquí en esta parte de la parashá. Dice que el pueblo empezó a quejarse por la adversidad y la ira del Señor se encendió y consumió un extremo del campamento. Sí, habla aquí en esta parte, dice que es un populacho, o sea, el verso 4, y el populacho que estaba entre ellos tenía un deseo insaciable. O sea, fueron aquellos que no habían tenido una relación como pueblo del Señor y que se habían agregado a ellos, que tenían también sus costumbres, por decirlo de esa manera, sus malas costumbres, para poderlo ver así más claramente. Ahora, parte de la razón de esto, amados hermanos, está en los versos 4 y 5, tal como leímos. Y el populacho dice que estaba entre ellos, tenía un deseo insaciable. Ya vimos eso, y también los hijos de Israel, ¿verdad? Volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos dará carne? Es importante. ¿Quién nos dará carne para comer? ¿Verdad? Nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto, de los pepinos, de los melones, los puerros, y empezaron a acordarse de cosas, dice, o sea, empezaron a desear cosas y después empezaron a ver que les hacían falta las otras cosas, los pepinos y todas esas cosas que ellos seguramente pensaban que comían. O sea, ellos manifestaron aquí en esta parte un deseo insaciable, ¿verdad? ¿Qué es un deseo insaciable entonces? ¿Algo que no se puede satisfacer? ¿O a qué tipo de deseo se le puede considerar como deseo insaciable? Según el hombre, amados hermanos, aquí en esta parte, el hombre dice, se empieza a desear algo cuando se experimenta alguna falta de algo, ¿sí? Normalmente eso suele suceder, pero pensemos un poquito más en esta parte. Dice, se empieza a desear algo cuando se experimenta la falta de algo. Sí, es importante. El verso número 4 dice que el populacho que estaba entre ellos, ¿verdad? En otra parte se le traduce como la población mixta, ¿verdad? O sea, esto es interesante de poner atención, ¿verdad? Esto porque eran gente que no eran israelitas en el principio. Pero la población mixta, una población mixta donde hay todo tipo de gente, amados hermanos, siempre tendrá intereses mixtos, siempre. Mismos que no serán compatibles con los del pueblo de Dios. O sea, el pueblo está ahí, ¿verdad? Y está rodeado de ese montón de gente. Entonces, esos deseos, ¿verdad?, no corresponden realmente al pueblo de Dios. Lo que queda aquí en esta parte es la queja, ¿verdad? Y la queja ahora fue, no tenemos nada salvo este maná, ¿verdad? O sea, ese es interesante. Y aquí en esta parte del verso 6 dice, no hay nada para nuestros ojos excepto este maná. Sí, o sea, en realidad, amados hermanos, dice, esto es una frase contradictoria, porque tenían o no tenían nada. O sea, tenían maná. O sea, tenían el maná. O sea, está claro de que había comida y había comida de ángeles. Esto es algo para ver que en realidad estaban despreciando lo más importante, porque en el Salmo 78, versos 24 a 25, dice que el Señor les dio de comer comida de ángeles. O sea, el maná es comida de ángeles, es comida de santos. Esto significa que sí tenían maná,
¿Ah? Eso no, por eso es que no les hacía falta nada más, ¿verdad? Si a alimento se refería. Si a la necesidad iba, la necesidad estaba cubierta, porque la necesidad puede ser tengo hambre. O sea, si tengo hambre necesito comer algo, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, tiene hambre, para satisfacer el hambre tiene el maná, o sea, la necesidad estaba cubierta. Pero el hombre siempre desea y nunca está satisfecho con nada. Miren lo que vieron después de eso, empezaron a imaginarse lo que tenían en Egipto. El hombre quiere tener lo que desea, no lo que realmente necesita. Porque cuando tiene algo es porque él lo deseó. Así de sencillo. Entonces, este es el deseo, ¿verdad? En esta parte, el que crea la necesidad. O sea, es el deseo el que crea la necesidad de algo y no al revés. No la necesidad hace desear, sino que es el deseo el que crea la necesidad. ¿Por qué? Porque una vez que se consigue lo que se deseó, miren, ustedes son expertos en esto también, yo sé, comienza a desearse otra cosa, mayor o menor, lo que sea, pero una vez satisface ese deseo, comienza a desear otra. Y eso nos hace pensar que no tiene relación con la necesidad. El deseo no tiene relación con la necesidad, sino que el deseo crea la necesidad. El deseo mismo entonces produce más deseo. De ahí viene el dicho de que el que tiene 100 quiere tener 200. Pero esto es un referente solo para que ustedes saben de que así es también en todos los aspectos de la vida, no solo en la parte monetaria, sino que en todos los aspectos de la vida. Así es, ustedes sabrán cuáles son las cosas que le ejercen más presión con relación a sus deseos. Finalmente, entonces, el deseo no satisface una carencia, una necesidad, sino que las produce para ver, ¿verdad?, qué consiguió de ello, o sea, si consiguió algo de lo que está deseando. Interesante cómo se ve esta parte. Así que el pueblo cayó en idolatría. Por lo mismo el pueblo cae en idolatría. Miren, y esto es impresionante lo que vamos a ver en este momento. ¿Por qué? Porque cuando ellos dicen, ¿quién nos dará de comer carne? Esto introduce dos aspectos importantes que lo escuché, ¿verdad? También de un maestro muy importante en Israel, que dice, la palabra quién, o sea, dice quién, o sea, se refiere a una persona, se refiere a alguien que tenga la capacidad de eso, introduce o da la apertura para referirse a cualquier Dios. O sea, esto es idolatría, por eso se dice que el pueblo cayó en idolatría en este deseo. Lo que muestra que no solo estaban descontentos con el maná que estaban comiendo y teniendo, sino también estaban descontentos con el Dios que proporcionó el maná. Por eso dice, ¿quién nos dará a comer carne? Como quien dice, el Dios que tenemos no nos puede dar eso. Entonces, ¿quién? Se refiere a otra persona, se refiere prácticamente a otro Dios. Entonces, la palabra quién aquí revela que si otro les proporcionara la carne, lo abrazarían y lo aceptarían rapidísimo. Y eso es lo que pasa acá, o sea, por eso es que dice uno, ¿por qué el Señor los castiga? ¿Por qué el Señor dice que tenían la carne, o sea, entre sus dientes y les vino la ira del Señor se encendió? Porque era un momento idolátrico. No podía ser, porque el proveer del Señor no añade tristeza, añade bendición, pero como corresponde, que fue el tiempo, aquí hago referencia a la Haftará, los escritos apostólicos, cuando el Señor alimenta a aquellos, dice que eran más de 5,000, solo 100 eran 5,000 hombres, más todos los que estaban ahí, las mujeres y los niños. Imagínense ustedes, que fueron pues alimentados con 3 panes y 2 pececillos. Esto lo hizo el Señor, y o sea, salió de su corazón, ¿verdad? Y ellos adoraron, el Señor los hizo postrarse, ¿verdad? Y recibieron esta gran bendición. De esta manera, amados hermanos, vimos entonces lo primero es quién introduce idolatría, porque se refiere a otro que no es el Señor. El otro punto acá es que al quien le agregaron, ¿verdad?, va a darnos de comer carne. O sea, ¿quién va a darnos de comer carne? ¿Verdad? Esto significa que no solo querían que se les proporcionara la carne, sino que querían ser alimentados, ¿verdad?, como un padre alimenta a su bebé. O sea, esto es una inmadurez en realidad de parte del pueblo, y por eso les decía al principio de que en realidad ellos ya no querían trabajar, ¿verdad?, sino que querían ser alimentados como un padre alimenta a su bebé. O sea, eso no puede ser, ¿verdad?
lo que muestra una madurez espiritual tremenda, y de esta manera esta inmadurez facilita que Israel, o sea el pueblo, todos los que somos pueblos, podamos caer muy fácilmente en pecado a causa de esa inmadurez. A todo esto es que Pablo también hace referencia en Romanos capítulo número 14, verso 17, que dice: el reino no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo, o sea, en el Espíritu Santo. Hace referencia a esta parte, dice: esto solo se produce en el contentamiento que se puede encontrar en una relación personal que se tenga con nuestro bendito Mashiach. Alguien decía que si uno no está satisfecho con conocerlo y servirle a él, sino que se enfatiza, se enfoca en lo material y la comida, demuestra que está muy lejos de Hashem, que está muy lejos de tener una relación con el Señor. Qué interesante el pensamiento de esta persona. Alguien decía entonces en ese sentido, ¿verdad?, que debemos buscar tener la relación con el Señor para poder tener esa justicia, esa paz y ese gozo que solo se produce a través del Espíritu del Señor. Esto entonces los llevó a codiciar. Miren, ¿por qué? Porque se nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto, de los pepinos, de los melones, de los puerros. Esto era con dolor y angustia, porque eran esclavos. Esto lleva a codiciar, miren bien, o sea, su falta de gratitud, ¿verdad? Aquí en esta parte, la idolatría que en este momento lo llevó a manifestar su falta de gratitud, esta parte, ¿verdad?, que abrió la puerta para el enemigo que los hizo codiciar la vida en Egipto. Y la vida en Egipto fue tremenda para ellos. Ellos llegaron al punto del exterminio. ¿Qué dijeron? ¿Verdad? Comíamos gratis, lo cual no era cierto. Sabemos que porque ellos eran esclavos. Miren, hermano, Satanás, que el Señor lo reprenda, engaña a aquellos que codician el pecado, haciéndolos creer que la vida pecaminosa es muy diferente a la realidad. Mejor no nos regresamos a Egipto, ya teníamos pescado, teníamos... Pues, no, hombre, ya eran esclavos. El enemigo lo que hace es de que quita la memoria del dolor y la miseria del pecado cuando estamos considerando volver a pecar. No nos recuerda lo que hemos pasado cuando hemos sido esclavos del pecado anteriormente. Y eso solo nos hace enfocarnos en las gratificaciones carnales, porque él es muy hábil para poner esas cosas delante de nosotros para hacernos pecar. Por eso es que la lujuria, en este caso la codicia, da a luz el pecado. Porque uno es engañado, es seducido por el padre de la mentira. Imagínense, el padre de la mentira tiene la capacidad de engañarnos y no considera los planes y propósitos del Señor. O sea, es impresionante esto que estamos hablando. Si hablamos de las quejas, amados hermanos, un comentarista dice que la única tragedia para la gente grandiosa que llora es cuando está lejos del Señor. La única tragedia para alguien que de verdad cerca al Señor es estar lejos del Señor. De la manera que nosotros respondemos a nuestros desafíos, ¿verdad?, eso va a reflejar nuestro sentido de gratitud y de madurez delante del Señor y nuestro comportamiento en la vida del reino. Cuando el Señor nos da la capacidad de darnos cuenta de que todo lo que Él hace por nosotros, ¿verdad?, es algo impresionante y que bendice nuestras vidas, y nosotros finalmente manifestamos con quejas lo que recibimos, ¿verdad? Esas bendiciones se evaporan y callamos. Pero lo que sucede aquí en esta parte es de que estas cosas que recibimos, cuando se reciben con gratitud en el corazón, hacen que las cosas sean mucho mejor para nuestra vida. Desde el principio del proceso de la redención, cuando Moisés vino a liberar a Israel de la esclavitud de Egipto, amados hermanos, y durante los siguientes 40 años en el desierto, los israelitas se quejaron. Siempre se quejaron. ¿Por qué se quejaron? Por falta de gratitud. La causa principal de la ira del Señor en el capítulo 11 es a causa de haber lloriqueado tanto sin razón.
Eso es lo que pasa, y cayeron en idolatría, de acuerdo a lo que estábamos nosotros viendo hace un momento. De esta manera, los deseos insaciables nos hacen ver las cosas como no son. ¿Ah? Otra vez, los deseos insaciables nos hacen ver las cosas como no son. Para muestra, ¿verdad? El pescado y los puerros desde que comían. Gratis, gratis. ¿Qué gratis va a ser si ellos llegaron al punto más bajo, al punto del exterminio? Los seres humanos tienden a dejarse engañar por la falsedad que los rodea, o sea, por todas las cosas que se ven alrededor nuestro. Muchas veces nos dejamos de engañar de esa manera. La diferencia entonces entre pasar la prueba exitosamente y fallar dependía solamente del nivel de gratitud que hubiera en el pueblo. Pregunta aquí en este sentido: ¿reconocieron y apreciaron completamente los milagros de Dios en el desierto o los negaron? ¿Qué fue lo que pasó? Entonces, ¿qué hubiera hecho usted? ¿Cuál hubiera sido su caso, ¿verdad? Si usted hubiera vivido en esta generación. En realidad es muy fácil criticar en este tiempo a los israelitas que vivieron en el desierto, pero en realidad estaban rodeados de muchas cosas y de muchas presiones, y el enemigo también cerca de ellos. ¿Qué fue lo que pasó realmente aquí en esta parte también de la Haftará en Zacarías, capítulo número 2 al 4, 7? 2:10 al 4:7. Entonces, aquí está Zorobabel. ¿Y dónde está el enemigo? A la par, del lado derecho. ¿Qué estaba haciendo? Acusando al sacerdote Josué. Y aquí viene el anuncio para Zorobabel, ¿verdad? Entonces es interesante aquí esta parte, porque el enemigo está siempre al acecho, tratando de ver la manera como nos compromete delante del Señor. Que el Señor tenga misericordia de nosotros, que el Señor nos permita tener un corazón sensible para Él, un corazón en el cual Él gobierne. De esta manera podamos tener la bendición del Altísimo de poder ser nosotros obedientes al Señor. Nos libre el Señor de todo mal y nos dé, ¿verdad?, su bendición para poder seguir caminando en la tierra de los vivientes. Que el Señor siga teniendo misericordia de su pueblo. Amados hermanos, sigan leyendo ustedes, ¿verdad? Esta parte de las Escrituras es impresionante. Acá lo que se encuentra, la parashá, como dijimos, pues también habla acerca del asunto de Miriam, ¿verdad? Y Aarón, cuando Miriam murmura acerca de Moisés, aquel varón, ¿verdad?, muy manso, ¿verdad? Y eso le provoca lepra, y el pueblo no se movió, esperando sus 7 días, ¿verdad?, esperando a que finalmente también Miriam quedara limpia de esa lepra, conforme a lo que el Señor dijo. Ahora, es importante, amados hermanos, que tengamos un corazón agradecido, ¿verdad?, un corazón en el cual el Señor se manifiesta a través de su Espíritu, y que tengamos ojos para ver las cosas y la realidad, ¿verdad?, aunque el enemigo esté metiendo esa guerra en nuestra mente de todas las cosas que vemos todos los días. Así que, con el permiso de nuestro buen Dios y con la bendición de Él, vamos a bendecir a su pueblo en esta hora. Que el Señor les bendiga y les guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes, tengan ustedes misericordia, que el Señor alce su rostro sobre ustedes, pongan ustedes shalom. Que la bendición del Altísimo, el Dios y Padre Celestial que habita en la eternidad y en las alturas, les bendiga desde Sion. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les permita caminar a la luz de su rostro a través de sus mandamientos. Que el Señor afirme sus pasos en sus caminos y los conduzca hacia su reino con seguridad y paz. Que la gracia del Señor sea sobre sus familias, pase su mano generosa de sanidad sobre los que se encuentran enfermos. Que la bondad del Altísimo sea sobre aquellos que necesitan un milagro, ¿verdad?, de parte del Señor, y que esa relación con el Señor pueda estrecharse de tal manera que puedan experimentar ese milagro especial en su vida, para sanidad del cáncer, para sanidad del coronavirus, para sanidad de cualquier mal, de problemas de la columna, de problemas de contaminación de su sangre, de problemas de todo tipo que les esté aquejando en este momento.
Que la gracia del Señor sea sobre cada uno de ustedes. Los bendigo en el nombre maravilloso de Yeshua HaMashiach, Melech Israel. Shabbat Shalom, amados hermanos, a seguir disfrutando de este santo y maravilloso día de Shabbat y sigamos aprendiendo acerca de su buena palabra, la cual nos instruye convenientemente para bendición de nuestra vida. Shalom, hermanos, y que la bendición del Altísimo sea sobre ustedes. Amén.